Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de enero del año 2024. Aquí estamos, Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él. Lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia, y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él, pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué abarcativo este pasaje, ¿no?, del Evangelio de Marcos. El Señor vino a proclamar la palabra. Recordemos esto: curar a los enfermos, expulsar a los demonios, resucitar a los muertos. Hemos analizado ya durante el curso de este año, vamos ingresando en el quinto domingo del tiempo
ordinario, conforme al calendario litúrgico, hemos analizado las oportunidades en que nuestro Señor comienza su ministerio proclamando el Evangelio de la vida, la necesidad de la conversión, consecuentemente la necesidad de la fe. La fe es capital, la fe es el centro de la acción de todo cristiano mientras está en este mundo. La fe, vivir en conformidad por y con la fe. Vemos estos casos, por ejemplo. El Señor vuelve a la otra orilla, sí, ahí se le acerca el jefe de la sinagoga, Jairo. Se ve que había oído hablar de Jesús y se dirigió a él con confianza. Y fíjese en qué circunstancias. ¿Qué le confiesa? Que su hija está muerta o enferma de muerte, que vaya a curarla. Jesús ve la fe en este hombre y por lo tanto va a donde se lo requiere. Va con Jairo, va con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago. Van a ser los testigos de la obra del Señor, de la obra sanadora del Señor, de la obra resucitadora del Señor. Y allá van en camino a la casa del jefe de la sinagoga, donde la niña está en su lecho de enferma. Ahora, durante el tránsito, el itinerario hacia la casa del jefe de la sinagoga, de Jairo, iba el Señor rodeado por una gran multitud, siempre estaba rodeado por gente que quería escucharlo y sobre todo que quería ver los milagros, los prodigios que hacía el Señor. Y en ese momento se acerca a una mujer que tenía una enfermedad, llamámosla hemorroísa. La mujer tenía pérdida de sangre durante muchos años. Se nos señala aquí por parte del Evangelio de Marcos 12 años. Fíjese, 12 años. Un número intencionado que señala es un número celestial. Claro está, la totalidad, según el concepto del cielo, 12. Como quien dice, ya estaba cumplido el plazo. El poder del Señor se va a manifestar totalmente también, en plenitud. Y esta mujer, debido a la gran multitud, sí quería acercarse a Jesús, creía que el Señor realmente tenía posibilidades para curarla. Hacía 12 años que padecía la enfermedad, no había sido podido ser curada por los médicos, muy por el contrario, su enfermedad se había agravado. Y entonces, finalmente, ante la imposibilidad de acercarse a Jesús, llegó a esta conclusión. Fíjese hasta dónde llegaba el nivel de la fe de esta mujer hemorroísa. Con que tan solo pudiera tocarle el borde de su manto sería curada. Ve, ahí está la clave. Y se acercó y finalmente tocó el borde del manto de Jesús y quedó instantáneamente curada. Jesús se dio cuenta que había salido virtud de él, fuerza del poder de Dios en él. Y preguntó, ¿quién me ha tocado? Fíjense, la humana respuesta por parte de los que lo acompañaban, ¿cuál es? Pero ¿cómo? Tú preguntas quién te ha tocado, estás rodeado, apretujado por una multitud y preguntas quién te ha tocado. Como diciendo, humanamente hablando, todos lo tocaron. No, pero el Señor quería saber quién lo tocó por fe. Ese es el toque que le interesa al Señor. Eso es lo que le importa al Señor cuando se acercan a Él. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta también nosotros cuando nos acercamos al Señor. A través de la oración, a través del diálogo con el Señor, a través de, aquí desde el punto de vista sacramental también, de los sacramentos, de la confesión, de la Eucaristía, Nos acercamos con fe. Porque si usted se acerca sin fe, es como si no se acercase. Esta mujer lo hizo con fe y en plenitud de fe. Claro, frente a la aclaración de Jesús, que es porque el ángel que me tocó lo hizo con fe, porque conocí que salió de mi poder, virtud, fuerza. Entonces es cuando la mujer avergonzada
se adelantó, le confesó a Jesús todas las cosas, y Jesús le dijo algo muy sencillo, fíjense: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás curada de tu enfermedad. La fe la curó, la fe en el Señor que es el que cura, pero hubo fe, hubo de parte de la mujer la respuesta de fe a la acción del Señor. Entonces, cerrado el circuito del milagro, queda curada la mujer. Ahí opera el poder de Dios, el poder del médico. Ahí es donde queda aniquilada la enfermedad. Vamos a tenerlo muy en cuenta esto. Bueno, mientras tanto, claro, había pasado un tiempito en el tránsito que hacía Jesús desde la casa del jefe de la sinagoga hasta, es decir, del lugar donde el jefe de la sinagoga le había confesado que la hija estaba muy enferma, que fuera a curarla, y ahora se dirige así, justamente a la casa del jefe de la sinagoga. Iba también, por supuesto. Y en ese lapso de tiempo se acercan unos que venían de la casa del jefe de la sinagoga y le dicen: deja de molestar al maestro porque tu hija ya murió. No tiene sentido. Pero ¿qué le dice Jesús? Otra vez apelando a la clave: basta que tengas fe. No temas, basta que tengas fe, le dice. Frente a tu hija murió de aquellos que juzgan humanamente el episodio, la palabra de Jesús no da nada por concluido sin antes demostrar que a través de la fe la curación, y en este caso lo que va a ser la resurrección de la niña, va a acontecer. Y llegan a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús con sus 3 discípulos elegidos y los padres de la niña. Y un gran alboroto, lógicamente, que estaba ahí la gente lamentándose por la muerte de la niña. Y entonces Jesús les dice algo que mueva la risa a aquellos que lo escuchen. La niña no ha muerto, la niña duerme. Y entonces sí, quita a todos aquellos que no merecen el testimonio ni ser testigos del hecho que va a generar Jesús. Entran solos al azar al cuarto de la niña los padres y los discípulos de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Se dirige al lecho donde está la niña. Está en el lecho, está enferma, duerme. ¿Qué hace Jesús? La toma del brazo, la levanta de la mano del brazo. Niña, escúchame, Tabita cum, levántate. Al instante la niña se levantó la niña, no estaba muerta. La voz del Señor la despertó de su sueño de muerte, sí, es cierto. La niña estaba viva, comenzó a caminar. Fíjese, se puso de pie, comenzó a caminar. Esto nos hace acordar que cuánto estamos muertos en delitos y pecados delante de Dios, hermanos. Pero cuando la palabra del Señor llega, la orden de la vida llega a nosotros, entonces nos ponemos de pie. Estamos postrados en el sueño de la muerte, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos en ese estado? Nos cuesta ponernos de pie, pero finalmente la palabra del Señor tiene el poder de la vida. Y la niña se levanta y comienza a caminar. ¿Y qué dice el Señor ahora? Ahora denle de comer. Ahí está. Ya está el alimento, para la niña que está de pie, camina, ya transita el camino que la va a llevar a la vida y precisa el alimento. Claro, el alimento es el mismo Señor que la ha curado, el mismo Señor que es el pan que la nutre y la sangre que la limpia de todas las faltas, que la integra a una alianza para la vida en plenitud, sellada precisamente con esa sangre que el Señor pone en todos y por todos. Obviamente en ambos casos el asombro de la gente es la respuesta de la multitud frente a un hecho que está viendo. Sí, es decir, desde ya un testimonio.
al cual seguramente van a apelar todos los que han estado presentes para decir, y para que todo el mundo se entere de la curación y de la resurrección en este caso que lleva a cabo el Señor. Porque a la mujer que tenía flujo de sangre la curó, pero a la niña la resucitó. Ambas cosas en el poder de Dios y en Cristo Jesús. Poder de Dios. Señal y poder de Dios. Curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Lo acaba de hacer el Señor. Estaba enferma de 12 años la niña, igual que la mujer hemorroísa, estaba también enferma de 12 años. Se acaba, señores, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos queridos, viene y la fe nuestra está depositada en Él, hay una entrega plena de nosotros a la operación del Señor. El Señor hace todo en todos. La curación, la resurrección, la vida y la plenitud de la vida. Para eso vino, para eso vayamos a Él. No le pidamos otra cosa. Nos va a dar lo máximo. Nos va a dar la vida nueva, plena, la vida definitiva. ¿Qué te parece, Patricia? Pues sí, como bien dices, pidámosle al Señor una fe sólida. Pidámosle al Señor una fe sólida. Y sí, tu fe te ha salvado. Fíjate vos que en realidad el Señor manda a todos que no digan a nadie, que no anden gritando, pero particularmente a los curados, ¿no es cierto? Claro, sabemos que se van a encargar de ellos, ya que tenemos el registro, en este caso, del Evangelio de Marcos, de sucesos que acontecieron, que tuvo testigos, y esos testigos veraces vieron estas cosas, y bueno, esto se proclamó y se difundió y llegó a nuestros oídos. Tenemos aquí el testimonio de aquellas cosas que obró el Señor en función de aquello que vino a hacer y que sigue haciendo. Sigue haciendo en nosotros. ¿Tenemos fe en el Señor? ¿Nos acercamos con fe al que vino a buscarnos? ¿O queremos asombrarnos viendo prodigios, milagros? ¿O preferimos hacer algo que es lo que el Señor nos dice? Seamos testigos, ¿sí? Y como testigos también veraces proclamadores del mismo. Y busquemos esto, no simplemente la descripción de un testimonio que asombra a los oyentes como asombra a los espectadores de estos casos, sino generadores de fe, que es lo que busca el Señor en nosotros a través de estos episodios. Fe en nosotros. Tu fe te ha curado. Tu fe te ha curado. El Señor no dice yo te curé, dice tu fe en mí, claro, pero tenés que tener tu parte. Tu parte es la fe en el creer firmemente que el Señor hace lo que dice. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, y pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de verdadera fe en el poder de Cristo Jesús, en el poder del amor, en el poder de la vida, en el poder de la resurrección, en el poder del Dios que obra en Cristo Jesús todo aquello necesario para la vida. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.